¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en Puntos y Comas. Ya estamos preparados para hacer una radiografía de otro de los partidos. Hay 7 partidos que tienen en este momento registro oficial. Usted sabe que la semana pasada vimos el caso del PRI, del PAN, del PRD y también el Partido del Trabajo. Hoy nos toca observar un partido muy singular. Ayer vimos el Partido Verde, hoy vamos a ver el Partido Movimiento Ciudadano. ¿A quién representa? ¿Qué es lo que dice que representa el Partido Movimiento Ciudadano? Bueno, pues esta es una semblanza, una radiografía básica, pero que creemos que va a ilustrar a nuestra audiencia sobre este partido. Partido, diríamos, bisagra, porque hay un momento en que el Partido Movimiento Ciudadano lo mismo capta simpatizantes de otros partidos de derecha, como es el caso del PAN, también por ahí algunos priistas, y no lo crea, también uno que otro desencantado de Morena, que no le tocó nada, se va también a Movimiento Ciudadano. Es como un partido que está en el centro de todo el universo político y capta militantes o simpatizantes o desencantados de diferentes expresiones políticas. Movimiento Ciudadano es un partido político nacional que tiene 2 ejes de poder esenciales: la gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez y la de Nuevo León con Samuel Alejandro García Sepúlveda. La fuerte presencia del Partido Naranja en Jalisco ha derivado en el control absoluto del Congreso Estatal en una alianza muy estrecha de los legisladores de MC con los diputados locales del PAN y en el sometimiento del Poder Judicial de la entidad, en donde Alfaro Ramírez es la voz más influyente. ¿Por qué? Pues porque él puso al actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco. Alfaro controla todo. Alfaro es el único poder que tiene influencia en el legislativo y también en el poder judicial, y de esa manera se hace solo su voluntad. No es el mismo caso de Nuevo León. En contraste, en Nuevo León, García Sepúlveda padece sobresaltos permanentes ante un Congreso estatal dominado por sus opositores de PAN y PRI, y un poder judicial con influencia determinante de los partidos opositores al gobierno estatal. Pese a todo eso, pese a esos sobresaltos, Movimiento Ciudadano, que se asume como un partido socialdemócrata, es ya la tercera fuerza política electoral del país, solo superado por Morena y por el PAN. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, usted recordará la elección de junio pasado, en donde el PRI pierde el Estado de México y se queda solamente con los estados de Durango y Coahuila. Eso representó la subida de Movimiento Ciudadano, que tiene 2 de los estados más importantes. Tiene el estado de Jalisco, que es el tercer estado con más habitantes y más votantes potenciales de la República, y tiene Nuevo León, que está ubicado en la 7ª posición también por habitantes y por votantes potenciales. Eso ya llevó, incluso sin tener candidatos en Coahuila y en el Estado de México, llevó a Movimiento Ciudadano a convertirse en la tercera fuerza política del país. Mire usted, aquí están los números en la tabla número 2, vemos con claridad que lo que representa Nuevo León en población son 5.784.000 habitantes, y en el caso de Jalisco, Jalisco ya tiene 8.348.000 habitantes. Lo digo en números redondos para no irnos a las fracciones, pero también, por ejemplo, en votantes potenciales, Nuevo León representa 4.333.000 ciudadanos con credencial de elector, en tanto que Jalisco representa 6.445.000 ciudadanos que tienen credencial en mano. Esto significa que en Jalisco y Nuevo León se concentra el 11.21% del total de habitantes del país y también el 11.23% de los votantes potenciales de todo el país. Anda muy cerquita en este momento ya MC del PAN. El PAN, por ejemplo, gobierna un poquito más de 15 millones de habitantes y también anda por ahí de los 11 millones de potenciales votantes en los 5 estados que hasta este momento administra el Partido Acción Nacional, entre ellos uno muy importante que es el estado de Guanajuato. Pero ya con estos números, MC está convertido en la tercera fuerza político-electoral del país. Antes de ser Movimiento Ciudadano, esta organización se llamó Convergencia por la Democracia y obtuvo su registro como agrupación política nacional en 1997. El 5 de diciembre de 1998, Convergencia por la Democracia efectuó en la Ciudad de México
su Asamblea Nacional Constitutiva como partido político. Esto fue en la Asamblea se celebró el 5 de diciembre de 1998 y el Instituto Federal Electoral, no el INE actual, sino el anterior Instituto Federal Electoral, le otorgó su registro a Convergencia el 1 de agosto de 1999. Después, hubo una tercera Asamblea Nacional Extraordinaria de Convergencia, donde hubo 586 delegados, y esto ocurrió el 31 de julio del 2011. ¿Por qué es importante esta tercera Asamblea Nacional Extraordinaria de Convergencia? Por una razón importante, porque ese 31 de julio del 2011 se aprobaron los cambios en los documentos básicos de Convergencia por la Democracia para transformarse en lo que ahora conocemos como el Partido Movimiento Ciudadano. A partir del 31 de julio del 2011 existe ya Movimiento Ciudadano con ese nombre y con el lema que pues muy pocos conocen, pero que es el lema que registró ante el Instituto Federal, ya en este caso ante el Instituto Nacional Electoral. El lema es por México en movimiento. Esa es la frase que los identifica a los de Movimiento Ciudadano. El promotor y primer presidente de Convergencia por la Democracia fue Dante Alfonso Delgado Ranauro. ¿Quién es Dante Ranauro? Dante Alfonso Delgado Ranauro. Bueno, del 1 de agosto de 1999 al 11 de febrero de 2006, Dante Delgado fue presidente de Convergencia. Después del 8 de septiembre de 2012 al 3 de diciembre del 2018, Dante Delgado fue el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Del 2018 al 2021, le relevó como coordinador de la Comisión Operativa Nacional de MC el senador jalisciense José Clemente Castañeda, y Dante Delgado asumió la coordinación de la fracción de senadores de MC. Después, en el 2021, hubo un enroque en la cúpula de Movimiento Ciudadano. Delgado Ranauro regresó a asumir la coordinación nacional de Movimiento Ciudadano y Clemente Castañeda se reincorporó al Senado de la República como coordinador parlamentario, labor que los dos desempeñan hasta la fecha. Aquí hay un dato muy interesante que vamos a compartir con ustedes en la gráfica número 5. ¿Por qué? Porque fíjese usted qué curioso. En los últimos 4 procesos electorales, a Movimiento Ciudadano le ha ido mejor jugando solo. Y decimos esto por una razón. Usted sabe que en este momento, por ejemplo, la alianza opositora ha insistido muchísimo en la idea de que MC se debe sumar a la coalición opositora junto con PAN, PRI y PRD. Y Movimiento Ciudadano dice, no, pues yo voy a ir solo y voy a tener mi propio candidato en la elección presidencial. Hasta ahí va en este momento esa situación con respecto a Movimiento Ciudadano. Pero fíjese usted qué curioso. En las elecciones del 2012, cuando Movimiento Ciudadano participó en coalición electoral, en este caso con el PRD y con el PT, en respaldo de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en ese 2012 el Partido Movimiento Ciudadano captó 2.128.000 votos para un porcentaje del 4.36%. No es un porcentaje malo porque el mínimo que se requiere para conservar el registro es de 3% y Movimiento Ciudadano en el 2012 sin problemas hizo 4.36%. Después, en el 2015, Movimiento Ciudadano participa por separado, es decir, sin unirse a ninguna coalición, en los comicios intermedios para diputados federales. Y vea usted el resultado. Sube a 2.431.000 votos, pero su porcentaje de 4.36% aumenta a 6.44%. En el 2018, Movimiento Ciudadano participa en la elección presidencial como parte de la coalición electoral que se denominó Por México al Frente con PAN y PRD, en respaldo de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés. Bueno, pues en esa elección, el Partido Movimiento Ciudadano en lo particular sacó 2.485.000 votos y regresó a su porcentaje de 4%. En el 2012, coaligado con otros partidos, sacó el 4.36%. En el 2018, coaligado con 2 partidos más, sacó el 4.60%. Y vea usted qué curioso. En el 2021, que fueron los comicios intermedios más recientes, los de diputados federales,
en 2021 Movimiento Ciudadano vuelve a jugar solo y saca 3,449,000 votos para un porcentaje de 7.01, que es electoralmente su porcentaje más alto histórico. Esto nos permite observar que compitiendo solo, por lo menos en este caso, lo hace en dos elecciones intermedias, la de 2015 y la de 2021, solo Movimiento Ciudadano saca más votos que yendo en el primer caso en el 2012 con el PRD y con el PT, y en el 2018 junto con el PAN y con el PRD. Por eso se la está pensando mucho Movimiento Ciudadano, porque le decíamos, es como un partido bisagra que está en medio de todos, y más ahorita que ya es la tercera fuerza. Entonces, puede jalar votos de panistas desencantados, puede jalar votos de priistas que ya se quieren separar de Alito Moreno, y también, ¿por qué no?, en algún momento puede captar algunos votos de militantes o simpatizantes de Morena que decidan cambiar de partido. Entonces, su posición intermedia entre los partidos grandes le ha ayudado a Movimiento Ciudadano para fortalecerse. Principalmente, Movimiento Ciudadano ha recibido muchos panistas. El panista se volvió un partido viejo, anquilosado, con dirigencias de muy poco nivel, de muy poca preparación, que dicen muy poco y que emocionan muy poco a la gente. Entonces, muchos panistas se han ido a Movimiento Ciudadano porque creen que Movimiento Ciudadano es algo diferente y es un partido donde pueden desarrollarse. El caso más relevante y además el más emblemático de Movimiento Ciudadano es Jalisco. En Jalisco podríamos decir que hay un partido naranja pintado de azul o un partido azul que se pintó de naranja. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta, porque nada más en este momento, por ejemplo, el coordinador estatal de Morena en Jalisco fue presidente del Partido Acción Nacional en el municipio de Guadalajara, que es el municipio más importante y la capital del estado. Y uno de los secretarios de Estado, del Estado, digamos, del gabinete estatal que anda buscando la candidatura para el gobierno, para la gubernatura en el 2024, Alberto Esquer, fue en el 2012, si no me equivoco, fue el coordinador de campaña de la candidata del Partido Acción Nacional. Bueno, pero como usted lo quiera poner, ¿Movimiento Ciudadano es un partido naranja pintado de azul o es un partido azul que se pintó de naranja? Pero prácticamente toda la estructura electoral de MC en Jalisco descansa sobre expanistas. Priista de origen, Dante Delgado Ranauro fue gobernador interino de Veracruz de 1988 a 1992, cuando relevó a Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue invitado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a desempeñarse como secretario de Gobernación. Al dejar la gubernatura, Delgado Ranauro fue acusado en 1994 por presunto desvío de fondos por 450 millones de pesos. Estuvo un año preso en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, pero fue absuelto de todos los cargos en su contra e incluso, además, ganó una demanda por daño moral al Estado mexicano que lo metió a la cárcel. Bueno, en sus estatutos, Movimiento Ciudadano establece que toda persona ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos puede solicitar su afiliación como militante, simpatizante o adherente de Movimiento Ciudadano, la cual deberá inscribirse en el Registro Nacional. Pero fíjese usted qué interesante dato. Dicen también los estatutos de MC que las personas jóvenes mayores de 16 años podrán participar como militantes de Movimiento Ciudadano aunque no puedan votar. Y las personas menores de 16 años, pero mayores de 14 años, podrán solicitar su participación en Movimiento Ciudadano como simpatizantes y adherentes. Es decir, Movimiento Ciudadano, hasta donde yo observo, es el único partido en México que tiene fuerzas inferiores, sus reservas, digamos, donde va formando cuadros y gente muy joven. Bueno, con respecto a las candidaturas ciudadanas, también Movimiento Ciudadano es singular, porque el artículo 47 de los estatutos de Movimiento Ciudadano establecen lo siguiente: la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en la Asamblea Electoral Nacional aprobará la postulación de candidaturas externas de la sociedad, que serán, fíjese usted, las candidaturas externas que vengan de la sociedad hacia Movimiento Ciudadano serán por lo menos la mitad del total de candidaturas que Movimiento Ciudadano debe postular en los niveles de elección que correspondan.
le va a sonar extraño, pero por ejemplo, Alfaro, que es el gobernador de Jalisco y que llegó por Movimiento Ciudadano, no es formalmente militante de Movimiento Ciudadano. Incluso Pablo Lemos, el alcalde de Guadalajara, el presidente municipal de Guadalajara y el precandidato más perfilado para ser candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, tampoco está afiliado a Movimiento Ciudadano porque existe esta figura en los estatutos que establece que por lo menos la mitad de las candidaturas deben de ser para candidatos externos y que ellos llaman ciudadanos. Mire usted rapidito, para que vea un cambio aquí, un fenómeno muy singular. En el Congreso 2018-2021, Movimiento Ciudadano tuvo 28 diputados. 28 diputados en la legislatura 2018-2021, que fue el primer trienio del gobierno de López Obrador. En el segundo trienio, que es el que está corriendo actualmente, Movimiento Ciudadano tiene 27 diputados federales, es decir, sufrió merma nada más de un diputado federal entre el primer trienio de AMLO y el segundo trienio de AMLO. Y sobre su ideología, el Partido Naranja señala en su declaración de principios que en Movimiento Ciudadano suscribimos los principios y valores de la socialdemocracia. Son declaradamente socialdemócratas. Y además agrega que están comprometidos y comprometidas con la democracia participativa, las libertades fundamentales y la progresividad de los derechos humanos bajo una perspectiva transversal de género e intergeneracional. Y dicen otras cuestiones importantes de Movimiento Ciudadano, donde declara cuál es el objetivo de ser un partido político que busca el poder y que quiere llegar al gobierno en México. Un dato también importante, en este momento, en el periodo 2018-2024, Movimiento Ciudadano tiene 12 diputados, 12 senadores en la Cámara Alta. Y fíjese usted que ha ido acumulando senadores en la Cámara Alta porque ha ido jalando senadores de otras fracciones y en este momento Movimiento Ciudadano es el tercer grupo parlamentario en la Cámara de Senadores con 12 senadores. El primer lugar en la Cámara de Senadores lo tiene Morena con 59 senadores, el PAN tiene 20 senadores, pero ojo, en este momento ya Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza política en el Senado de la República con 12 senadores en esa Cámara Alta. Y bueno, también Movimiento Ciudadano sí insiste en que es socialdemócrata, pero en realidad es un partido que se ha formado básicamente con los militantes inconformes que han llegado de partidos, preferentemente el PAN, algunos del PRI, y no descarte usted que en algún momento también por ahí llegue alguno de Morena en el próximo proceso electoral si a alguien no le toca nada y cree que en MC puede encontrar abrigo. Este es MC, el Partido Socialdemócrata, que ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos años. Gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Por aquí nos encontraremos mañana. Mientras tanto, descanse.